presencia. Amén. Gracias, Señor, por lo nuevo. Dígale, Señor, gracias por la vida nueva. Wow, gracias, Dios Todopoderoso, sacado de las aguas. Dile que hasta al lado tuyo fuimos sacados de las aguas. Cuando nos bautizamos fuimos sacados de las aguas. La Biblia habla de un hombre llamado Moisés, que significa sacado del río. Tomado del río significa el nombre de Moisés. Y dice la escritura que cuando Moisés estaba próximo a nacer, el faraón mandó a matar a todos los niños que nacieran. Le dijo a las parteras: dejen vivir a las niñas, pero a los niños mátenlos. Amén. Entonces, dice la escritura que la mamá de Moisés cuidó a Moisés 3 meses, pero ya no pudo cuidarlo más, no pudo ocultarlo más. O sea que había un decreto fuerte del faraón en Egipto de que todos los niños debían morir. ¿Por qué ese decreto del diablo contra los niños? Porque Satanás busca destruir el sacerdocio. Entonces, como en aquel tiempo el sacerdocio de la mujer no era tan impactante como el de los hombres, aunque había sacerdocio de mujer, Satanás quería asegurarse que todos los hombres hebreos que nacían, mátenlos para asegurarnos que voy a destruir el sacerdocio del hombre. Entonces, la madre de Moisés cuidó a Moisés, escondió a Moisés, pero ya un día no pudo esconderlo más. Así que lo pone en una canasta que calafatea con brea para que no entre el agua, y pone a Moisés allí. Pero Moisés tenía una hermanita niña, una jovencita. Amén. Que más tarde estuvo con él en el ministerio. Ya ella ya se veía que era una profeta, porque dice la escritura que esta niña observó cuando la mamá puso la canasta en el río y siguió la canasta a la orilla del río. La canasta dice que la hija del faraón descendió al río a bañarse con sus doncellas. Así que la hermana de Moisés estaba mirando al niño, y cuando la hija del faraón ve la canasta, toma al niño, él llama a las doncellas, entra en acción la hermana de Moisés y le dice a la hija del faraón, le gustaría, las doncellas de ella toman el niño, lo rescatan, lo ven. Dice la Biblia literalmente que esta mujer sintió compasión por Moisés. Qué poderoso. Y dice la escritura que la hermana de Moisés se acerca a la hija del faraón y le dice: ¿quiere que yo le busque una hebrea? Porque esta mujer vio y dijo: este es un niño hebreo. Así que su papá había mandado a matar a todos los hebreos. Ella sabía, y ella vio en la canasta que había un niño hebreo, pero hubo compasión en el corazón por el niño hebreo. Entonces la escritura dice que la hermana de Moisés entró en acción. Dile que está al lado: tienes que activarte en acción. Y dice que la hermana de Moisés le dijo a esta mujer: oye, ¿te gustaría que buscara una nodriza hebrea para que críe al niño? Y le dijo sí. Y adivine qué hizo la hermana de Moisés. Fue a buscar a su mamá. Allá la hija del faraón necesita una nodriza para que críe al niño que encontró en el Nilo. Así que la propia mamá de Moisés es contratada por esta mujer de faraón, la hija de faraón, para que críe a Moisés, amamanta a Moisés. Y aún le dice la hija del faraón: y te voy a pagar por toda la crianza. Santo, yo estuviera aplaudiéndole al Señor. Te voy a pagar por toda la crianza de este niño que hemos encontrado. Dice la Biblia que cuando el niño creció, la hebrea nodriza, que es la mamá de Moisés de sangre, viene donde la hija del faraón
y le dice: aquí está el niño que me pagaste para que yo criara. ¡Santo! Dile que está al lado: Dios tiene poder. Y es mejor que creas en el poder de Dios. Y dice la escritura que ella le devuelve a Moisés, pero ya lo crió, ya creció grande. ¿Y quién fue la mente maestra de todo esto? La hermana de Moisés. Amén. Así que dile que está al lado: no subestimes a nadie, porque Dios puede usar a quien Él quiera. Escucha lo que te voy a decir. Moisés, esto es impresionante, porque la escritura dice que esta mujer le dio compasión a Moisés. Y yo creo que la Biblia dice que Moisés sintió compasión por los hebreos, que fue capaz de matar a un egipcio por defender a los hebreos. Quiere decir que la misma compasión que Moisés recibió de la hija del faraón fue la misma compasión que Moisés dio el resto de su vida. ¿Estás aquí? Entonces la escritura dice que Moisés creció, fue educado, después defendió a los hebreos matando a un egipcio. Después el faraón se dio cuenta de lo que había hecho y dice que Moisés tuvo que huir de Egipto porque el faraón lo quería matar por haber matado a un egipcio, por haber defendido al hebreo. ¿Por qué? Esto es impresionante. Porque aunque tú seas educado en Egipto, tú tienes el ADN del reino de Dios. ¿Te imaginas que le pagaron, lo salvaron, lo educaron? Dice la Biblia que Moisés fue educado en Egipto, con los mejores sistemas de educación, con los mejores estudios, con los mejores conocimientos. Pero escúcheme esto, dile que está al lado: sangre es sangre. Y la sangre que tú recibiste cuando te sacaron de las aguas del bautismo, esa sangre es el ADN de Dios en ti. Sangre es sangre. Por eso dice la Biblia que la vida está en la sangre. Porque hay poder en la sangre de Jesús. Hay tanto poder que Moisés había sido educado en los mejores sistemas egipcios, faraónicos, conocimiento, ciencia. Pero mi hermano, nada de eso sirvió cuando él vio a sus hermanos en peligro. Él defendió a Dios. Dile que está al lado: cuando eres de Dios, eres de Dios. No importa dónde te eduquen, no importa a qué universidad te manden, no importa en qué empresa trabajes, no importa a dónde estés. Cuando tú eres de Dios, eres de Dios. Espérate que llegue el escenario que active tu sangre. Santo. Siento la presencia de Dios. Tienes que aprender a descansar en Dios. Esto es para alguien que no duerme preocupado por sus hijos. Esto es para alguien que la mamá de Moisés y la hermana fueron estrategas y ellos se aseguraron que Moisés fuera educado. Es que esto está poderoso. Él lo educó el que lo mandó a matar. Voy a profetizar sobre tu vida. A ti el que te quiere matar es el que te va a extender la mano. A ti el que te odia es el que te va a extender la mano. El que te quiere desaparecer es el que te va a extender la mano. Escucha esto. Faraón quería matar a Moisés y le tocó criarlo, porque cuando Dios tiene un plan, el plan se va a cumplir. Cuando Dios tiene un propósito, el propósito se va a cumplir. ¿Estás aquí? Tienes que confiar que Dios sabe convertir las estrategias del enemigo en beneficio. Amén. ¿Estás aquí? Entonces, la escritura dice que Moisés, cuando vio el escenario, le salió lo hebreo. La gente te puede ver que eres del mundo,
Pero te va a llegar el escenario que la gente va a conocer que verdaderamente eres de Dios. Porque la Biblia dice que los que son de Dios vencen el mundo. La gente cuando te vea vencer se va a dar cuenta que tú eres de Dios. Cuando la gente te vea triunfar se va a dar cuenta que tú eres de Dios. Cuando la gente vea que tú superaste la prueba, se van a dar cuenta que tú eres de Dios. Yo sabía que hoy era profético. Yo escribí la prédica y usted sabe qué me pasó, se me quedó. Porque el Señor me dio, porque es profético. Y me cambió el tópico, el título de la prédica. Porque el Señor me dijo, profetiza. Escucha, lo que va a probar que tú eres de Dios es que vas a vencer el mundo. Porque los que son de Dios vencen el mundo. Yo profetizo que tú vas a vencer el mundo, vas a vencer las condiciones del mundo, vas a vencer las tentaciones, vas a vencer la prueba, vas a vencer los problemas, vas a vencer la tormenta, vas a vencer la dificultad, porque tú naciste de Dios de las aguas. Tú naciste de Dios de las aguas. Por eso tú estás venciendo, porque naciste de las aguas del Espíritu. Porque fuiste sacado. Moisés venció porque fue sacado de las aguas. Era profético. Él estaba saliendo del río. ¿Y sabes algo? El río Nilo, en ese tiempo, no sé ahora, pero en ese tiempo era el río que suplía toda la agricultura, mojaba la agricultura. Mira, hasta el hongo que tiraba cuando habían crecientes, habían estas plantas, lirios le llamamos, lirios acuáticos, acá le llamamos. En ese tiempo le llamaban diferente. Y cuando el río crecía, tiraba este lirio. Y cuando bajaba, el lirio quedaba sobre todo el desierto. Y la agricultura era buena porque este era el mejor abono de ese río. Porque dile que está allá, porque Dios tiene poder para convertir el río en sangre. Entonces escucha esto, escucha, Moisés salió de las aguas del Nilo. Y la escritura dice que lo criaron, lo cuidaron, lo protegieron. Yo creo que Moisés tenía una mamá estratega, una hermana profeta, que se sabía mover en lo profético. Tú tienes que aprender a moverte en lo profético, porque el espíritu de la profecía es el espíritu de Jesús. Tú tienes que aprender a caminar en lo profético, porque cuando tú caminas en lo profético, tú tienes que saber algo, que en lo profético no puede ser vencido, porque el espíritu de la profecía es el espíritu de Jesús. Entonces la escritura dice que Moisés se tiene que ir huyendo. Y llega a los territorios de Jetro. Jetro era un sacerdote. Su nombre creo que era Reú, que significa amigo de Dios. La Biblia dice que el suegro sacerdote de Moisés, de Madián, de los madianitas, su nombre significa amigo de Dios. Amén, está aquí. Dile al que está al lado, si tienes que huir, ten por seguro que Dios te va a llevar a sus amigos. Santo, dice que Moisés tuvo que huir y llegó a un pozo en Madián, y ahí se estableció. Y este sacerdote Jetro tenía 7 hijas que llegaban cada día a sacar agua para las ovejas. Y escuche esto. Dice que cuando ellas llegaban a sacar agua para las ovejas, los pastores de ese territorio venían a molestarlas. Así que ese día llegó Moisés, y Moisés las defendió de los pastores y les ayudó a sacar el agua y a darle agua a las ovejas. La escritura dice que cuando llegaron a casa las 7 hijas de Jetro, Jetro les dijo: ¿y eso que hoy llegaron más temprano? Y eso que hoy hicieron su trabajo más temprano. Y dile que está al lado, porque la gente que sale de las aguas siempre nos ayuda a acelerar. Vamos a decirlo así: la gente que sale de las aguas está lista para ayudarnos.
Está lista para salvarnos. ¿Estás aquí? Entonces, dice la escritura que Jetro le dice a la señora: ¿y por qué no invitaron a ese hombre a la casa? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Por qué no fueron agradecidas? Amén. Entonces dice la escritura que ellas trajeron a Moisés. Jetro se enamoró de Moisés. Dios, como Jetro era amigo de Dios, seguro Dios le dijo: ese también es mi amigo. Desde que nació es mi amigo. Y dice la escritura que Jetro vio que era amigo de Dios, porque yo me imagino que Moisés llegó allí, le contó su historia. Mira que yo nací en una época difícil, cuando Faraón mandó a matar a todos los varones, y yo nací varón y me mandó a matar, pero mi mamá hizo esto y mi hermana hizo lo otro, y usaron lo profético para lanzarme en la agua. Llegué donde la hija del Faraón, me rescataron, me educaron, me mantuvieron, y todavía le pagaron a mi mamá para que me mantuviera. Y le está contando esto a Jetro, y Jetro está: wow. Wow. Dile que está al lado: tú tienes que aprender a discernir las señales de Dios. Señales, diga conmigo, señales. Y dice cuando Moisés le contó toda la historia a Jetro, Jetro lo primero que dijo: este carga señal profética. Este carga señal de que Dios está con él. Este carga señal que Dios lo salvó. Este carga señal que Dios está en su casa. Este carga señal que Dios lo está cuidando. No, este tiene que ser mi yerno. Antes que lo atrape una madianita, yo tengo que casarlo con mi hija. Así que dice la Biblia que Jetro le entregó a Séfora a Moisés, y se casaron y tuvieron un varón. Así que Moisés se quedó con Jetro, se casó con Séfora, tuvo un hijo, pastoreaba las ovejas. Pero dice que un día que sube al monte, dice que Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente. Diga conmigo, señales. Tú hoy vas a salir de aquí experto en identificar las señales de Dios. Tú tienes que aprender a identificar dónde están las señales de Dios. Entonces, dice la escritura que Dios se le revela a Moisés y le dice: Moisés, necesito que vaya a liberar a mi pueblo. ¿Cómo yo? Si no sé hablar, ¿qué voy a hacer? Y Dios le dice: ve a liberar a mi pueblo. Yo te he escogido para liberar a mi pueblo, ve. Y yo no sé hablar, allá están tus hermanos. Ellos van a ir contigo, ellos van a hablar por ti, ellos te van a acompañar. O sea, la casa de tu madre fue escogida. Escúchame esto: tu casa ha sido escogida por Dios. Cuando tú trabajas para el evangelio, tú tienes que saber que tu casa ha sido escogida por Dios para que todos le sirvan. Y en el mes de junio tú vas a ver cambios impresionantes en tu casa, en tus hijos, en tu familia. María, mientras que yo adoraba, el Señor me dijo que te dijera: todos tus hijos van a venir a los pies de Cristo, le van a servir a Dios. Todos tus hijos le van a servir a Dios. Santo, siento la presencia de Dios. Todos tus hijos le van a servir a Dios. Tu casa le va a servir a Dios. Es que escúchame lo que te voy a decir. Cuando tú te pones a favor del reino de Dios, la recompensa es que tú y tu casa vas a ser salvo. Vas a ser salvo. Tus hijos van a venir en los próximos días, en los próximos meses, antes que terminen este año. Dios se va a meter a tu casa, a llamar a tus sacerdotes, a llamar a tus profetas, a llamar a tus hijos, a llamar a tus apóstoles, a alinearlos a su plan y a su propósito de salvación. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: tranquilo, que tu mamá hizo buen trabajo. Y tu hermana ni se diga. Y a toda esa casa la escogí para profeta. Todos eran profetas, sacerdotes, levitas. Así que ya tu propósito está listo. Cuando tú bajes, cuando tú desciendas, allá está tu ayudante para ir a liberar al pueblo de Israel. Eso no es poderoso.
Por eso tú tienes que aprender a identificar señales. Tú tienes que creer las señales. Y Moisés le dice a Dios ahí en Éxodo 4. Y si los israelitas, no el faraón, todavía no hay donde el faraón. Y si voy donde los israelitas y voy donde Moisés y voy donde mi casa y le digo que tú me mandaste que vamos a liberar a David, vamos a liberar a Chiriquí. Moisés le dice a Dios: ¿y yo cómo hago para que ellos no se pierdan esta oportunidad? Porque tú los escogiste a ellos para liberar a David, Chiriquí. ¿Y cómo yo hago para no perderme esta oportunidad? Y para que ellos me crean. Moisés estaba preocupado para que le creyera. Señor, yo quiero ir, pero yo quiero que me crean. ¿Yo cómo hago para que me crean? Tú deberías estar preocupado por eso. ¿Cuántos quieren que la gente le crea cuando le habla de Cristo? Sí, cuando la familia le crea, los hijos le crean. Oh, Señor, envíeme aquí, Señor, envíame a mí. Pero ¿cómo hago para que me crean?, le dice Moisés. Moisés tenía un serio problema. Él no había detectado que ya estaba vivo y estaba ahí porque ya Dios lo había escogido. El Nilo y su nacimiento y su condición era una señal de que ya Dios lo había escogido. Por eso Dios no le dijo: mira, Moisés, te voy a mandar y te voy a dar poder para que vayas. No. Dios le dijo: ve y hazlo. Y él es el que comienza a pedir poder. Y él les comienza a pedir: ¿qué hago para que me crean? Él comienza a creer. Era un problema de identidad de Moisés. ¿Cómo yo hago para que ellos crean que tú me mandaste a profetizarle, a declararle libertad? ¿Cómo yo hago para que ellos crean que lo que les voy a decir es verdad? Moisés estaba preocupado para que le creyeran. El servidor de Dios tiene que estar preocupado: Señor, yo quiero que me crean. ¿Estás aquí? No es vivir por vivir, no es predicar. Señor, que cuando yo hable, ellos crean. El mismo Jesús oró así: Señor, que cuando ellos crean que tú me has enviado. Jesús también oró. Jesús pidió: Señor, que ellos crean que tú me has enviado. Moisés también oró: Señor, ¿y cómo yo hago para que ellos crean? Y Dios le dijo: mira, te voy a dar 3 señales. Él le dice: he aquí que ellos no me creerán. O sea, Moisés tenía un serio problema de identidad. Él no sabía si era hebreo o egipcio, aunque ya había matado al egipcio, así que él era hebreo, pero él todavía no se lo creía. Así que él no sabía de dónde era. Y ahora se casa en Madián con una madianita. Y ahora se le metió otra cultura. Y ahora él no sabía si era madianita, si era egipcio, si era hebreo. Porque hay gente que comienza a hacer cosas que después no entiendes qué es. Si es cristiano o ateo, si es incrédulo o creyente. Porque la gente ve tanta cosa, busca tanta cosa que después no cree. Entonces Moisés tenía ese mismo problema de identidad. Pero dice la escritura que Dios le dijo: ¿cómo? Dice Dios: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. Bueno, dice Dios a Moisés: tírala. Tú no ves por ningún lado Dios diciendo: te doy poder. Le dijo: tira la vara. ¿Y qué pasó cuando tiró la vara? ¿Se convirtió en qué? En serpiente. ¿Y qué hizo Moisés? Huyó. Moisés estaba huyendo de su propio poder. Moisés estaba huyendo de él mismo. Moisés estaba escapando de él mismo. Y Dios le dijo: Moisés, no corra. Si era la vara que tú tenías en la mano, no corra. Agarra la serpiente por la cola. No le dijo que por la cabeza, le dijo por la cola. Agarra la serpiente. Y cuando Moisés escuchó que Dios le dijo: agarra la serpiente, agarró la serpiente por la cola. Y dice que se volvió a convertir en vara.
¿Por qué Moisés cargaba una vara? Porque él era pastor de las ovejas de su suegro. Así que él cargaba la vara y el cayado para pastorear ovejas. Así que Dios no le dio la vara. Dios le dijo: hey Moisés, ¿qué es eso que tú cargas en la mano? Y le dijo: una vara. Dios sabía que era una vara. Lo que Dios quería era mostrarle a Moisés que el poder iba a salir de lo que él ya cargaba. Así que la vara representa autoridad y poder. Así que Dios le dice: la primera señal que tú eres enviado por mí es que tú cargas autoridad y poder. Diga conmigo: autoridad y poder. Diga conmigo: autoridad y poder. Autoridad y poder. Dios le dijo: tú cargas mi autoridad y mi poder. Y esa es la primera señal para que ellos te crean. Cargo autoridad y cargo poder. Esa es la primera señal para que ellos te crean, le dice Dios. ¿Está aquí? Diga conmigo: yo cargo el poder y la autoridad de Cristo. La gente no va a creer porque por tu nombre, por tu apellido. La gente va a creer por la autoridad y el poder que tú portas de Jesús. Dios le dijo a Moisés: tú cargas poder, tira la vara. Se convirtió en serpiente. Ahora agarra la serpiente, se convirtió en vara. Esa es mi autoridad y ese es mi poder que está en ti. Él no lo sabía. Hay escenarios a los que Dios te mete para que tú descubras que tú tienes autoridad y poder. Hay situaciones en las que tú vas a entrar porque Dios quiere revelarte que tú cargas autoridad y poder. Es más, voy a decirte esto que me dijo el Señor. No, yo le pregunté al Señor y Él me contestó: ¿por qué? Dime algo. ¿Por qué Dios quiere sacar a los hebreos de Egipto? ¿Y a dónde los llevaba Dios? ¿A dónde los llevaba Dios? Los llevaba a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. ¿Y de quién era la tierra prometida? ¿Quiénes habitaban en la tierra prometida? Los cananeos. ¿Y quién eran los cananeos? Enemigos de Dios. Los hititas, los fariseos, los 7 pueblos vivían ahí, los heteos. Espérate. ¿Por qué Dios lo quiere sacar de Egipto para llevarlo a Canaán? Ok, Dios le dice a Moisés: saca a mi pueblo de Egipto porque se están quejando, están clamando y están gritando. Diga conmigo: queja, grito y clamor. En la traducción en lengua lloriqueo. Dice Dios: Moisés, tengo que mandarte a sacar a mi pueblo porque están que gritan. ¿Por qué? Porque los egipcios los están oprimiendo. Pero Dios los saca de Egipto, donde los están oprimiendo, para enviarlos a Canaán, donde tienen que pelear. ¿Está aquí? Donde tienen que guerrear. O sea, ya la tierra de Canaán está ocupada por pueblos enemigos de Dios. Y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿y por qué no los pusiste a liberar Egipto? ¿Y por qué no los pusiste a pelear ahí en Egipto? ¿Y por qué los llevaste a Canaán? Porque ellos no que iban a descansar en Canaán. No es que iban a entrar de vacaciones a Canaán. Iban para Canaán a pelear un territorio que todo el libro de Josué dice que lo ganaron. Pero lo tuvieron que pelear.
Tuvieron que guerrear, tuvieron que luchar, tuvieron que creer, tuvieron que declarar, tuvieron que hacer, tuvieron que obedecer, tuvieron que tomar la espada. ¿Por qué? Dios tuvo que sacarlo de Egipto y no los puso a pelear en Egipto con Faraón, pues si ellos lo estaban oprimiendo. Entonces Dios le da una segunda señal y le dice, le da autoridad: mi señal de que yo te envíe y ellos van a creer. Escúchame lo que te voy a decir. Dios sabía que la cultura hebrea sabía que donde hay autoridad, donde hay poder, ahí está Dios. Apréndete esto: donde hay autoridad y donde hay poder, Dios lo envió. Por eso Dios le dice: te voy a dar las señales que ellos van a creer. Porque Dios los educó, Dios les enseñó y Dios les mostró que el poder y la autoridad es la señal del envío. Diga conmigo: Dios me envió. Entonces Dios le dice a Moisés: no te preocupes, en cuanto ellos vean el poder y la autoridad, ellos van a creer. Y por eso convertir, escuche esto, en la vara en serpiente y la serpiente en vara no era un poder de magia, era un poder de autoridad. Porque en Génesis 3:15 Dios le había dicho al pueblo que la serpiente le golpearía, pero que ellos ¿qué? La vencerían. Le pisarían la cabeza, la aplastaría. O sea, que una señal de poder y autoridad es la señal. Es una señal, diga conmigo, es una señal. Te hago una pregunta: ¿tú has hecho cosas con tu autoridad y con tu poder de Dios? ¿Has logrado cosas después de que recibiste poder y autoridad? Bueno, entonces dile que está al lado: yo tengo señales. Y yo vivo en señales de que Dios me envió. Porque yo cargo las señales, que a veces se me olviden como Moisés. Pero Dios me va a acordar que yo cargo señales. Hay cosas que en tu vida nunca pasaron, solo cuando llegó Dios. Hay cosas en tu vida que nunca ocurrieron, solo cuando Dios se reveló. Hay cosas que nunca pasaron hasta que Dios vino a tu vida, y ya eso es una señal. Eso es. Yo tengo gente que me ha dicho: me bauticé en las aguas y después del bautismo todo cambió. Literalmente, el día que entró al agua y el día que salió, cosas comenzaron a ocurrir. Ya eso es una señal de que Dios está conmigo, que está contigo. Y Dios le dice: oiga, y hay gente como el pueblo de Israel que ha visto señales y todavía no cree. Porque cuando el pueblo sale de Egipto, en Egipto vio señales, en Egipto vio prodigios, en Egipto vio milagros. Y salieron en el desierto, y en el desierto no creían todavía. Entonces Dios le dice: la segunda señal que te voy a dar, ¿cuál es? Es que te vas a poner la mano en el pecho. Mira el poder que tú cargas. Mira el poder, que esto nunca se te olvide. Tú vas a meter la mano en el pecho y te va a salir blanca como la nieve. Y la vas a volver a meter y se va a convertir en carne. ¿Esto qué quiere decir? Y la tercera señal: coge agua del río, la vas a poner en la tierra y se va a convertir en sangre. 3 señales: autoridad, sanidad y salvación. ¿Qué quiere decir? Dios le dice a Moisés: te vas a encontrar gente ahí en Israel. No, todavía no está en Egipto con Faraón. Le está dando las señales para que la gente crea. Dios le dice: hey Moisés, ahí cuando llegues a mi pueblo, para que crean en ti, ahí va a haber gente que está destrozada, que está llena de lepra, que llena de pecado, llena de problemas, pero tú cargas el poder para sanar el corazón de ellos. Te lo voy a mostrar. Métete la mano al corazón, sácala, mira, blanca como la nieve.
Porque en Isaías Dios dice que los pecados los convertirán en blanco como la nieve. O sea que Moisés cargaba la misma autoridad de Jesús, que cuando Jesús llegaba a un lugar perdonaba los pecados y la gente era transformada por esto. Jesús decía: sé sano porque tus pecados te han sido perdonados, sé sano. Moisés cargaba la misma autoridad para perdonar pecados, para que los cuerpos fueran sanados inmediatamente. Por eso Dios le dice: esta es la segunda señal, mete la mano en el corazón, saca, los pecados serán convertidos en nieve. Vuelve a meter, mira, ahí está, salió normal. Vas a encontrarte gente que necesite ser transformar el corazón, gente que necesite ser sanada, gente que necesita perdonarle los pecados, gente que necesita sanar el corazón. Por eso Jesús dice: el que cree en mí echará fuera ¿qué? Demonio. Esa es la vara de Moisés. El que cree en mí echará fuera los demonios. El que cree en mí sanará a los enfermos. El que cree en mí liberará a los cautivos. El que cree en mí. Las mismas señales de Moisés son las mismas señales de Jesús. Porque Dios no cambia, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y el gran yo soy de Moisés, porque Moisés le dice: y si me preguntan los hebreos tu nombre. Moisés era un montón de preguntas. Señor, y si me preguntan, y si me preguntan quién me envió y no sé tu nombre, dile: yo soy. Eso era un insulto para los hebreos. Y Dios le dijo: dile que yo soy me envió. Ellos van a creer. Le dijo: ellos van a creer porque tú los vas a sanar, tú los vas a liberar. Oh, dile que está al lado: la gente va a creer cuando te vea moverte en milagros, en prodigios, en señales. No por lo que hable, no por lo que tenga. Escúchame esto, escúchame lo que te voy a decir. Los hebreos en Egipto tenían riqueza, tenían casa, tenían tesoro, tenían trabajo, tenían comida. O sea, la gente no va a creer en ti por lo que tú tengas, ni por lo que hablas, sino por lo que hagas. La gente va a creer en ti cuando tú puedas sanar a los oprimidos, liberar a los oprimidos. Cuando uses autoridad y le digas al diablo: vete de este territorio, vete de este lugar, suelta el alma, suelta la familia, suelta aquí, suelta allá. La gente va a creer. Y fue lo mismo que dijo Jesús. Jesús dice: en mi nombre harán esto. Por eso Jesús no nos mandó a hacer otra cosa, señores, que hacer milagros, prodigios, señales y maravillas. Tu casa va a creer cuando te ve haciendo milagros, maravillas. Tal vez tú, cuando compras un carro, llamas a todo el mundo que: mira, compré un carro. Cuando compras tu casa, llamas a todo el mundo que se entere que compraste casa, porque tú crees que la gente te valida por lo que compraste o por lo que tienes. Porque la mente humana cree que la gente me va a validar cuando yo compre casa, cuando yo compre carro, cuando yo tenga un buen trabajo, cuando gane un buen salario. Pero te tengo noticia: eso es mentira. La gente no le importa lo que tú tengas, la gente no le importa lo que tú te compres. Es tu necesidad de ser validado por lo que carga, por la marca que carga, por el iPhone que carga, por la ropa que carga, por la casa que carga. Pero tú tienes que saber que Dios dice: yo y mi pueblo somos impactados por la autoridad, por el poder, por la sanidad y por la salvación. El mundo espiritual, yo quiero decirte algo: tú puedes tener la mejor casa, la mejor propiedad, la mejor ropa, el mejor carro, un BMW, y esa emoción va a pasar rápido. La gente te validará momentáneamente, pero eso no va a cambiar tu relación con ellos. Por eso Moisés estaba preocupado. Él, mira, era el suegro su suegro era Jetro, tenía esposa, tenía hijos, tenía casa, tenía tierra, tenía ovejas, tenía riqueza, tenía prosperidad. Y él sabía que eso no lo impresionaba al pueblo hebreo, que eso no lo validaba. Lo que validaba era
¿qué yo voy a ir allá y qué voy a hacer yo por esa gente? ¿Qué puedo yo hacer por ellos? Dios, me vas a mandar yo allá, ¿y yo qué voy a hacer por ellos? Si yo nada más sé sacar la leche a la oveja, pastorear ovejas. Pero ¿qué yo puedo hacer por su necesidad? Y Dios le dijo, vas a liberarlo. Escucha, no vas a liberar a uno, vas a liberar toda una nación. Y vas a pelear con Faraón porque tú cargas la autoridad y el poder. Mira, escúchame lo que te voy a decir. Moisés no tenía ni que preguntar eso, porque solo su vida era una señal de que Dios lo había escogido. Solo su vida era una señal de que Dios lo había escogido. A ver, escucha, mandan a matar a los hombres, él no muere, lo cría quien lo mató, paga a su mamá para que le críe, le guarda, lo educa, todavía mata a alguien y sale huyendo y Faraón no lo alcanza para matarlo. Son señales de que Dios te escogió para hacer cosas maravillosas. Está aquí. Dios le dijo, tienes 3 señales. Diga conmigo, son 3 señales que yo cargo y que tengo que manifestar. 3 señales que tengo que dar a conocer. Una, autoridad sobre los espíritus inmundos, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre las fuerzas del mal, autoridad sobre el enemigo. O sea que yo voy a tomar, escucha esto, Moisés tenía que descender y decirle, soy su nuevo líder. ¿Cómo? Sí. Ok. ¿Y qué nos ofrece como líder? Y la Biblia dice que Moisés tomó a los ancianos de Israel y le contó su historia, le contó su testimonio, le contó todo lo que había pasado con él, y que la única manera de que estuviera vivo era que él mismo era una señal de Dios. Yo no sé tú, pero yo profetizo sobre mí que yo soy una señal de Dios en la tierra. Yo soy una señal. Esta iglesia es una señal de que Dios está vivo. Tú eres una señal divina, salida de las aguas como una señal divina para mostrar el poder de Dios, la autoridad de Dios y para mostrar la sanidad de Dios. Lo único que tienes que dejar de impresionar a la gente con lo que tiene. Deja de querer impresionar a la gente con lo que posee o cuánto posee. A mí no me define cuántos miembros tengo en la iglesia. Yo sé mi autoridad. No por lo que yo tengo. Por eso yo no me paro a decirte aquí lo que tengo, lo que poseo, lo que está a mi nombre, lo que estudié. Y por eso tengo autoridad. Yo te digo, mira, ve, espérate, necesito a alguien que me dé un testimonio chiquito de 1 minuto, un testimonio. Un testimonio, 1 minuto. Santo Dios. Ay, perdóname, Padre, que no he manifestado tu poder. Claro, ven, yo no te voy a decir cuántos carros tengo, cuántas casas tengo, cuántas propiedades tengo, cuánta plata tengo en el banco, cuánta plata estoy ahorrando en el banco, acumulando, cuántos empleados trabajan para mí, cuántos líderes tengo, cuántos discípulos. Yo no tengo nada, todos son de Dios. Pero la vida de la gente es la que testifica, y eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Ve a liberar a los cautivos, ve a liberar a Israel, porque ahí está el poder y la autoridad. Ve a liberar a los cautivos. Dios no le dijo, ve a darle comida a los israelitas, ve a darle ropa, ve a darle ayuda, ve a darle... no. Le dijo, ve a liberarlo.
Dios restauró mi hogar, mi matrimonio, estaba al punto del divorcio, casi me mata el enemigo en esas peleas matrimoniales, pero el Señor restauró mi matrimonio. Tengo 9 años de casada y 2 hijos y una familia, y el Señor está haciendo la obra en mi esposo, en mí, en mi casa, en mi matrimonio y en mis hijos, para la gloria y honra del Señor. ¿Y cómo te sientes sirviendo aquí en la casa? ¿Cómo puedes describir tu servicio, ser parte de Sembradores, ser parte del equipo que trabaja para el reino aquí? ¿Cómo lo puedes definir? Es una bendición porque el Señor suple mis necesidades, suple mi casa, cuida mi familia, protege mi casa, mi matrimonio. Le sirvo al Señor y tengo más gozos que antes. Antes vivía triste, con ansiedad, apatía, doble ánimo, pero el Señor me ha liberado mi estado emocional, mi vida, y le sirvo al Señor con gozo. Gloria a Dios, denle un aplauso. Ven, otro. Ven, corre. Corre, así cortito, así eficaz. Santo. Yo sí vengo de un divorcio, se permitió, pero en ese proceso yo puse a Dios en primer lugar. Ajá. Y de ahí comencé a hacer una lista de peticiones que hasta el día de hoy todas se han cumplido. De estudio, pagar deudas, tener mi casa, pero hago un énfasis, con mi casa pasa algo muy especial. Yo le pedí una casa con todas mis comodidades y para la gloria de Dios la tengo tal cual como se las pedí. Sí, y haber regresado al ministerio Sembradores para mí ha sido de una gratitud hacia Dios, porque aquí lo recibí, aquí lo acepté y aquí seguiré sirviéndole a Él para la gloria de Dios. ¿Y cómo te sientes al regresar? Súper bien. Gracias. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. ¿Alguien más quiere testificar? Venga rapidito allí. Gloria a Dios. ¿Ve? Que no le impresione los carros, la casa, la plata, la ropa, el celular. No le impresione eso, mi hermano. Dios le dijo a Moisés, dice, ¿cómo voy a hacer para que crean en mí? Oye, tú tienes el poder para liberarlo, para sanarlo y para salvarlo. Porque la sangre convertida del Nilo a la tierra representa salvación. Amén. Gracias, madre. Bueno, yo quiero testificar que yo llegué a Sembradores cuando estaba en una crisis emocional, financiera, todas las crisis, o sea, ya no tenía nada, y aquí llegué fue a llorar y a vaciarme, y empezó el Espíritu Santo a trabajar en mí a través de la palabra que la pastora nos enseñaba, y empecé a creer en la palabra, en el poder de Dios, y Dios me restauró mi familia. Yo vivía solo con mi hijo, ya miren, ese tiempo vivíamos separados en una sola casa, pero el Señor nos ha unido y para la gloria de Dios, ahora mi papá está conmigo en mi casa y pues aquí estamos para la gloria de Dios en el ministerio, dándole la gloria al Señor de poder servirle, de poder recibir las promesas que el Señor me dio de que mi casa y yo le serviremos a Jehová y seremos salvos. Y para la gloria de Dios eso es lo que hacemos, le servimos y aquí estoy para siempre. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Escucha, yo quiero que te vayas con esta preocupación. Señor, ¿y cómo yo voy ahí donde la gente y van a saber que tú me enviaste? Tengo autoridad para liberar a los cautivos, para sanar, amén, a los enfermos, a los leprosos, para sanar los corazones, para transformar la vida. Qué bonito, ¿sí? Gloria a Dios. Rapidito, así rapidito. Bueno, cuando llegué a Cristo, acá a Sembradores, llegué con una crisis que yo siempre me aferraba a mi esposo, pues al esposo que tenía en ese momento, que quería estar con él, con la familia, y yo, Señor, ya no puedo más, en mi voluntad, esa era mi voluntad. Pero cuando llegué aquí, el Padre mostró cuál era su voluntad. Para la gloria de Dios, ya no estamos, pero tenemos una relación de armonía con nuestra hija. Llegaste sin armonía en esa relación. Sí, no tenía armonía, no tenía paz. Creía y me hacía creer que estaba bien, pero por dentro no estaba bien, estaba muy mal. Ahora sí puedo decir que para la gloria de Dios estoy bien, sin embargo con pruebas, porque siempre vamos a tener pruebas, pero Dios ha usado a la pastora. Quiero darle gracias
y decirle que la amo, porque el Señor la ha usado de gran manera, que ha bendecido mi vida, y todo lo que ella me guía es para bien. Gracias. La unción de los lentes tenemos. Gracias. Amén. Déselo fuerte al Señor. Diga conmigo, señales. O sea, Moisés era una señal desde que nació. Tú tienes que entender que tú eres una señal desde que naciste. Amén, ¿estás aquí? Somos una señal desde que nacemos. Moisés era una señal de que Dios lo había tomado, le había dado autoridad y poder y lo había cogido. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo. Entonces, Dios te da la autoridad para 3 cosas. Tú sales de las aguas, tú sales del bautismo para 3 cosas: para liberar, para sanar y para salvar almas. ¿Estás aquí? Entonces Dios le dice, esas 3 señales son las que yo te doy. O sea, voy a darte ahora aquí la revelación. Mas busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Voy a modificar tu visión. Voy a modificar tu visión. En vez de buscar las cosas del mundo, busca las señales. Busca el reino. Busca liberar gente. Busca llevar la salvación a la gente. Busca sanar a la gente. Busca restaurar a la gente. Busca sanar el corazón a la gente. Busca sanarle las enfermedades a la gente. Es Dios quien la sana. Pero lo que te quiero decir, trabaja en la gente, buscando su sanidad, su crecimiento, su salvación y su liberación. Porque cuando tú manifiestes esto en la gente, pastora, pero gente no lo va a recibir. No se preocupe, lea el libro de Moisés. Mucha gente no entró a la tierra prometida y murió en el desierto, pero no creyeron. Pero él nunca dejó de manifestar señales. No te preocupes por el que no cree. No te preocupes por el que no quiere entrar. Preocúpate por manifestar las señales divinas de Dios. O sea, Moisés llegó allá y le dijo, bueno, mire, Dios me mandó, el yo soy me mandó. ¿Y a qué te mandó? Vengo a liberarlo, vengo a sanarlo y vengo a salvarlos. Qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Y de qué me vas a liberar y de qué me vas a sanar y salvar? De todo lo que sea necesario, que tú seas libre, que tú seas sano, de toda opresión, de toda demonio, de toda atadura, de toda maldición. Pero a mí Dios me mandó a sanarte, a salvarte y a liberarte. Bueno, ¿y ahora tú qué te crees? Yo me creo lo que Dios me dijo. Yo creo, dile que está al lado. Tú tienes que creer lo que Dios habla de ti. ¿Estás aquí? Y Jesús dijo la misma señal: estos seguirán a los que creen en mi nombre. Estos seguirán a los que creen en mi nombre. Habrá señales. En Moisés había señales. En Moisés había maravilla. Es más, te voy a decir algo: la señal más poderosa que tú cargas es que el diablo te ha querido matar y no ha podido. El diablo te ha querido destruir y no ha podido, porque era una señal. El diablo te quiere desaparecer y no ha podido, porque tú eres una señal de Dios. En la casa que tú estás eres una señal de Dios. En el lugar donde estás eres una señal de Dios. En la familia que estás eres una señal de Dios. Aunque ellos crean en Dios. Mira, Jetro era amigo de Dios y Dios le mandó a Moisés como una señal. Por eso tú tienes que aprender a discernir señales. Porque el enemigo va a atacar tu fe y va a atacar lo que cree y va a atacar tu mente y va a atacar tu identidad. Pero tú tienes que recordar que Dios te dio señales como evidencia de que Él está contigo.
Lo que Dios está diciendo, mira, en Egipto te vas a encontrar gente que tiene autoridad, que tiene poder. Faraón la tiene. Que en Egipto te vas a encontrar gente que tiene riqueza. Por eso Jesús dice que no se asombren por las cosas del mundo. A Egipto no lo impresiona lo material. A Egipto no le impresiona tu vida financiera. A Egipto no le impresiona. Dios le dice a Moisés: ve a Egipto, porque a ellos lo que les va a impresionar es el nivel de autoridad que tú cargas. Que vas a ordenarle que el polvo se convierta en piojo y se va a convertir, y ellos van a quedar sorprendidos. Fueron las señales y la maravilla lo que impactó a la gente. Que Moisés llegó y escuche, la sangre en agua, los piojos, la langosta, los primogénitos, o comenzaron a ocurrir unas cosas. Yo profetizo que tú vas a ir a lugares, vas a pisar lugares, vas a conocer gente, y a esa gente le va a comenzar a ocurrir unas cosas sobrenaturales de impacto, de bienestar, que ellos van a creer que Dios está contigo. Estás aquí porque tú eres una señal. En todo lugar donde estás, en todo territorio donde vayas, tú eres una señal profética de que Dios es real. Voy a volverlo a decir: tú eres una señal profética de que Dios está vivo, de que Cristo murió y resucitó. Tú eres una señal profética. No te asustes si los muertos resucitan, porque tú eres una señal profética, y Dios tiene que a través de tu vida manifestar maravillas, prodigios, señales, porque a través de ti, tú la única señal que eres, escucha, di conmigo: yo soy una señal. Pero tú no eres cualquier señal. No eres una señal de la profesión, no eres una señal de la industria, eres una señal del cielo. Eres una señal divina. Que Dios es real, que Cristo murió y resucitó. Tú no ves que la guerra es que la gente no cree en Jesucristo. Pero como Dios te bautizó para que fueras una señal divina, la gente va a creer que Jesucristo es real, porque tú eres la señal del cielo. ¿Estás entendiendo? Entonces tú tienes que buscar una señal. Tú tienes que buscar y saber que tú vas a llegar, y ahí tienen que manifestarse el cielo. Y que lo que ahí no pueden hacer, va a hacerlo, porque tú entraste como la señal de Dios de autoridad y de poder. Poderoso, ¿eh? ¿Tú te imaginas? Dile que está al lado: muéstrame que eres una señal. Desde que te casaste conmigo estás bendecido, porque yo soy una señal del cielo. Desde que te casaste conmigo, tu vida cambió. Desde que llegaste a Sembradores, tú no fuiste igual nunca más. Porque todo lugar donde yo estoy, ahí tiene que haber maravillas, prodigios y señales. Tú tienes que creer lo mismo contigo. Porque yo no me voy a ir a vivir a tu casa. Tú te estás convirtiendo en una señal para tú ser señal en tu casa. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente de tu casa, de tu familia, no creen que Jesucristo está vivo. La única manera que ellos crean que Jesús está vivo y crean en la fe de Jesucristo es que tú manifiestes autoridad, poder, señales, maravillas, milagros. Y por eso fuimos escogidos para ser una señal del cielo. Por eso la señal que Dios me envió es que yo soy señal donde vaya, y soy luz donde vaya, y soy sal donde vaya. Diga conmigo: soy una señal profética del cielo. El cielo habla a través de mí.
El cielo habla a través de mis hijos. El cielo habla a través de mi matrimonio. El cielo habla a través de mi familia, de mi negocio, de mi finanza, de mi economía. El cielo habla de que Cristo está vivo, de que Cristo es real, de que Cristo vive dentro de mí. Hace poco le profeticé al esposo de ella 2 cosas. Y me impactó cuando yo quedé. Es que tú sabes que uno profetiza, tiene que vivir lo que profetiza. Todo lo que profetizamos lo vivimos. Esa es la ley de la profecía. Y uno mismo se queda impactado cuando la gente viene y te dice, ya pasó. A la semana pasó. 2 cosas que le profeticé a su esposo ocurrieron 1, 2 semanas, ¿verdad? Y cuando me lo contaron y se montaron al carro, yo dije, wow. Porque es que uno profetiza, pero cuando escucha, eso crea un impacto. ¿Estás aquí? La profecía es importante. El cumplimiento de la profecía es importante. Porque lo único que el mundo no te puede dar es eso. Lo único que el mundo no te pueda es sanar cuerpo, sanar el alma. Lo único que el mundo no te puede es transformar la mente, transformar el corazón. Lo único que el mundo no te lo puede dar es lo que Dios está dispuesto a dar, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Estás aquí? Entonces Moisés, que fue sacado de las aguas, fue escogido para hacer una señal, no solamente en Egipto, sino una señal en Israel. O sea que tú tienes que ser señal en Israel y en Egipto. O sea, en la iglesia y en el mundo. Una señal de que Cristo está vivo, que tiene poder, que vive en mí. Cristo está en mí. Y el Cristo es el espíritu de la profecía, que cuando profetiza, eso ocurre. Esa es la señal. Liberando a los cautivos, liberando a los oprimidos por el diablo, sanando a los enfermos y dando salvación. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Por qué estas 3 señales son importantes? Porque una te produce la otra y la otra te produce la otra. Porque el objetivo de la señal es la salvación. La tercera, la sangre. Porque es por medio de la sangre de Cristo que la gente se salva. Así que yo necesito autoridad para echar fuera los demonios de todo lugar, de toda persona y de todo territorio. Luego necesito autoridad para sanarle. Y luego, ven, ahora te doy la salvación. Porque cuando tú metes a una persona en la salvación, cuando una persona es salva, literalmente según Romanos 10, usted pasó de las tinieblas a la luz. Porque la palabra salvación pasó de una condición a otra condición, a otro estado. O sea que usted no puede estar en el mismo estado cuando la salvación entró a usted. Cuando la salvación entra a usted, usted cambia de condición. Usted cambia mentalmente, usted cambia físicamente, usted cambia espiritualmente, su corazón cambia. Todo cambia porque usted fue cambiado de las tinieblas a la luz. Es un estado por fe. Así que para usted meter a una persona y sacarla de las tinieblas, los demonios no quieren que salga de las tinieblas. Y para sacarla de esa condición, usted tiene que tener autoridad para echar fuera a los demonios, porque me los llevo para el reino de Dios. Porque ahí va a cambiar su vida, porque ahí va a recibir salvación, porque ahí va a recibir restauración, porque ahí entonces tú tienes que estar enfocado en trabajar en las señales de Dios en tu vida. Porque la gente va a creer en Jesucristo y va a querer ese Cristo que tú cargas, ese Cristo que tú predicas, ese Cristo que tú hablas, porque algo está pasando en tu casa, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tus hijos. Algo está pasando que es sobrenatural. Porque una señal, escuche, es un fenómeno sobrenatural. Una señal es un fenómeno sobrenatural. Dáselo fuerte.
Una señal es un fenómeno sobrenatural que habla de un Dios sobrenatural que no es visible, pero que está vivo, que existe, que es real. Amén. Entonces la gente no espera que tú vayas a hacer lo que tú sabes hacer. La gente quiere que hagas lo que ellos no han podido hacer, que solo Dios puede hacer, que solo Dios puede liberar, que solo Dios puede romper, que solo Dios puede transformar, que Dios solo puede traer el gozo, que Dios solo puede dar la paz que el mundo nos da, que solo Dios puede darte paz, gozo, identidad, propósito, destino, victoria. Oh, avance, 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 avance. Solo el Dios sobrenatural puede hacer que un alma viviente avance en esta tierra hacia su destino. Santo. Por eso Dios te escogió, para que tú seas una señal de que Él está vivo y avanzarte hacia su destino. No te preocupes por lo demás, preocúpate por ser esa señal. Preocúpate por manifestar el reino. Preocúpate por mostrar a Jesucristo. Preocúpate para que el poder de Dios venga. Usted sabe, cuando yo vine al Señor, pasé 2-3 años por diferentes grupos en la provincia de Chiriquí. Grupos de oraciones, grupos de aquí, grupos de allá. Y en todos los grupos me decían: divorcio, pérdida, enfermedad. O sea, yo no encontraba señal de que ahí estaba Dios. Yo no encontraba la señal del Dios sobrenatural, que dice la Biblia que donde hay algo imposible, para Dios es posible. Dios cambia la enfermedad, Dios cambia la circunstancia. ¿Y usted sabe qué? Me decían que era rebelde, porque yo no aceptaba. Yo dije: yo no acepto eso. Yo estoy buscando las señales, los milagros del Dios sobrenatural. ¿Y sabe qué? Nunca me detuve a conformarme con lo natural. Yo quería lo sobrenatural, porque yo creo un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que restaura, un Dios que da órganos nuevos, un Dios que da mente nueva, un Dios que cambia el corazón de piedra en un corazón de carne, un Dios que transforma vida, que transforma matrimonio, que transforma familia. Para mí la señal verdadera de un Cristo vivo es cuando lo que ha sido imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Estás aquí? Así que enfócate en buscar la señal de Dios que está en ti, porque la gente necesita creer. ¿Tú sabes cuál es la necesidad que hay allá afuera? De gente de conocer al Dios vivo, de gente de creer en el Dios vivo. Y la gente necesita ver a Jesucristo en tu vida. La gente necesita ver a Jesucristo en tu boca. La gente necesita ver a Jesucristo en tu carácter. La gente necesita ver a Jesucristo en tu corazón. La gente necesita ver a Jesucristo en tu casa. La gente necesita ver a Jesucristo en ti. Por eso tienes que entender que eres la señal perfecta de Dios. Eres la señal. Por eso tienes que creer que todo para ser una señal de Dios, tú lo cargas. Dios te lo dio. Pero tú tienes que creer, porque escúchame esto: una señal de que Cristo está vivo se llama la fe. La fe. Tienes que creer en Dios, que Dios puede cambiar tu vida, que Dios puede cambiar tu pensamiento, que Dios puede cambiar tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu alma. Dios puede cambiar, Señor, porque yo quiero ser la luz que no se puede esconder. Diga conmigo: yo soy luz. Y Dios me mandó y dio una orden que la luz no se puede esconder, que la luz tiene que brillar, que la luz tiene que salir. Por eso es que, escúchame esto, por eso tú y yo hacemos cosas que las tratamos de esconder, pero como somos luz, tienen que... Porque somos luz. Y hay cosas que las escondemos, pero te tengo noticias: no se pueden esconder porque van a alumbrarse.
Porque tu propia luz la va a alumbrar. Tú eres luz y yo soy luz, y nuestra propia luz va a alumbrarlo. ¿Está aquí? Porque la luz no se apaga, porque somos luz y la luz va a alumbrar. Y por eso tú tienes que entender que tú tienes que orar. Yo me acuerdo esos días, yo clamaba a Dios y yo le decía a Dios, yo tengo que ser testimonio. Tú tienes que ser testimonio. Nosotros somos testimonio. No son los que no están en la iglesia, no son los que no están en Cristo. Tú y yo somos el testimonio de que Cristo está vivo. En todo lo que hacemos, en todo lo que predicamos, en todo lo que hablamos, en todo lo que profetizamos, en todo lo que declaramos. Diga conmigo, somos testimonio, porque yo soy luz. Y Dios te va a llevar, mira, te voy a profetizar. Dios te va a llevar a lugares que tú nunca pensaste, que tú nunca imaginaste, que tú nunca soñaste, que tú nunca tuvo en tu corazón. Dios te va a llevar a lugares solamente para que escuchen tu testimonio. Señor, pero yo no sé profetizar. No, pero yo no te he mandado a profetizar y a predicar. Es para que escuchen tu testimonio. Porque la Biblia dice que nosotros venceremos con la sangre del Cordero y el poder del testimonio. Diga conmigo, el testimonio es poderoso. El testimonio es poderoso. El testimonio es poderoso. O sea, Dios va a abrir puertas y te va a llevar a lugares, te va a llevar a casa, te va a llevar a familia, te va a llevar a ciudades, te va a llevar a países, te va a llevar a naciones, oh my God, solo porque te convertiste en una señal de Dios. Tú eres una señal de Dios. Y como eres una señal de Dios, Dios tiene lugares preparados para llevarte, para que le muestres a la gente. Mira, ay papá, es que hay señales que no son iguales. Hay autoridades que no son iguales. Es más, se lo muestro con la Biblia, porque la gente que Dios le dio a David no fue la misma gente que Dios le dio a Moisés. La esposa de David no fue la misma esposa que tenía Oseas. O sea, Oseas era una señal diferente a Isaías. Osea era una señal para un pueblo que se había prostituido. Por eso Dios le dijo, mira, anda, para convertirte en la señal que yo quiero que te conviertas, necesito que tomes por esposa a la líder de alabanza, a la intercesora, a la hermanita. Dice Dios, no, ve al prostíbulo del pueblo y escoge ahí a fulana de tal. ¿Cómo? Es que te voy a convertir en una señal. ¿En cuál? En que mi pueblo sea prostituido, pero yo tengo compasión por ellos. En que mi pueblo sea prostituido, pero yo tengo misericordia de ellos. En que mi pueblo sea prostituido, pero yo los amo. ¿Y cómo? Sí, esa es la señal. Por eso Moisés se convirtió en una señal de Dios, que fue sacado de las aguas. Era una señal que estaba en Egipto, que vivió en Egipto, que vivió en el sistema de Egipto para ir a sacar una nación que estaba bajo presión del sistema de Egipto. Está aquí. Todo el proceso de Dios para tu vida está diseñado para convertirte en una señal. Y dile que está al lado, para convertirte en una luz. Pero todas las luces no alumbran iguales. Y todas las señales no son iguales. Por eso tú tienes que entender que Dios está trabajando en ti para convertirte en una señal. Está aquí. Y que eso que Dios está haciendo en tu vida, te vas a convertir en una luz para aquellos que viven eso.
Y cuando ya esa luz esté lista, Dios va a decir, ve, quiero que vaya a Puerto, quiero que vaya a Volcán, quiero que vaya a Ciudad de Panamá y me vayas a alumbrar a la gente que estaba como estabas tú. Anda, alúmbralo. Porque tú lo puedes alumbrar porque mi poder se perfeccionó en ti. Y como se perfeccionó en ti, mi poder se va a perfeccionar en ellos. Por eso yo te envío ahora como oveja en medio de lobos. Porque las señales de Dios, escucha esto, las señales de Dios es para mandarte en medio del lobo. Mira que los envío en medio del lobo. Sé que eres una loba. Eres una loba. Eres un lobo. Así dijo Dios. Mira que los envío en medio de lobos. Amén. Yo también era loba, pero ahora me transformaron en oveja. ¿Está aquí? Entonces por eso Dios no te puede mandar de cualquier manera. Te tiene que mandar con poder, autoridad, con señales, milagros y prodigios. Porque los lobos no aúllan por cualquier cosa. ¿Está aquí? Dile al que está al lado, me estoy convirtiendo en una señal del Dios vivo. Escúchame, esto es lo que te voy a decir. Con esto voy a cerrar. Y Señor, y si me preguntan cómo se llama el Dios que me envió, porque los judíos son. Y si me preguntan cómo tú te llamas, yo cómo voy a saber si ni siquiera me ha dicho tu nombre. Y Dios le dijo, dile que el yo soy te envió. Cuando tú te conviertes en una señal, te van a decir, ¿y con qué autoridad tú haces eso? ¿Con qué poder tú haces eso? ¿Y con qué autoridad tú haces eso? A mí me envió Jesucristo, el gran yo soy. ¿Y a qué te envió Jesús? A sanar, a liberar y a salvar gente. ¿Y a qué te envió Jesús? Diga conmigo, a liberar, a sanar y a salvar. Me gustó algo que me dijo alguien. Cuando Moisés llegó, escuche, Moisés venció el Nilo. ¿Se acuerdan? El Nilo no lo pudo matar. Pero cuando Moisés llegó al Mar Rojo, ¿qué le pasó? Señor, sálvanos, para eso nos trajiste hasta aquí, para que moramos. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Se te olvidó la vara que cargas? Usa la vara. Y Moisés se acordó que tenía poder y autoridad. O sea que a Moisés se le olvidó que él cargaba la vara. Así que cuando Dios le dijo usa la vara, él se acordó que cargaba autoridad y poder. Puso la vara y el mar se abrió. ¿Está aquí? Y en la mar, dile que está dado. Nunca se te olvide lo que Dios te ha entregado, ni tampoco para qué Dios te lo entregó. Voy a decirte algo. Nuestro fracaso es usar lo que Dios nos entregó para dejar de liberar, sanar y salvar gente. Todo lo que Dios nos entregó es para liberar, sanar y salvar. Cuando pierdo el desenfoque, dejo de liberar, sanar y salvar. ¿Está aquí? Perdemos de mente la autoridad que Dios nos ha dado. Y que Dios no nos la dio para otra cosa, sino para sanar, salvar y liberar. Dios no nos la dio para presumir nada, sino que nos las dio para salvar, liberar y sanar.
Y con esto cierro. Dice que Moisés iba con Séfora y su hijo camino a Israel, a liberar a Israel. Y dice que en el camino le salió Dios. Y casi mata a Dios mismo a Moisés. Dios casi mata a Moisés y no lo mató por Séfora. Pregúntame, ¿por qué Dios casi mata a Moisés? Pero Dios manda a Moisés, le muestra poder, le da autoridad. Tú estás validado, ve. Y Moisés iba en el camino, bajando, descendiendo de Madián para ir hacia Egipto. Y Dios le sale al encuentro para matarlo. Y Moisés no entendía por qué lo que me está pasando viene de Dios. Y dice la Biblia que Séfora agarró un cuchillo de metal y hizo la circuncisión al hijo de Moisés. Inmediatamente el enojo de Dios contra Moisés se detuvo. ¿Tú has leído eso en la Biblia? Séfora vino y circuncidó. ¿Por qué Dios vino al encuentro de Moisés camino a su misión y lo iba a matar? Porque dice literalmente en la Biblia que iba a matar a Moisés. Porque Moisés había desobedecido a Dios. Había desobedecido la ley. Decía que tenía que circuncidar al primogénito. Está aquí. O sea que Dios nos manda a hacer algo, pero en el camino podemos pelear con Dios. Porque nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, como nosotros queremos. Pero la Biblia dice cómo hay que hacer la obra de Dios. ¿Y para qué es el poder? ¿Para qué es la autoridad? Está aquí. Es para liberar, para sanar y para salvar. Y dice en la Escritura que Dios salió al encuentro de Moisés para matarlo. Oye, cabezón, pero ¿cómo se te ocurre ir a meterte a mi pueblo, a Egipto, sin obedecerme? Y la mujer, Séfora, yo creo que por eso Dios la defendió cuando tiempo después la hermana de Moisés criticó a la esposa que había escogido. Lo que ella no sabía, la esposa que había escogido era la que caminaba con Dios. Era la hija del amigo de Dios. Y tenía revelación. Y Moisés no peleó con ella cuando pasó lo que pasó, porque Moisés vio que la ira de Dios se detuvo cuando ella circuncidó a su hijo. Y perdóname, pero la ley decía que en quien tenía que circuncidar era el hombre. Lo demás te lo dejo de tarea. Está aquí. Pero fue Séfora quien hizo la circuncisión para salvar a Moisés. Porque a Moisés se le olvidó obedecer a Dios. En su primer momento, en su primer viaje de salida para obedecer a Dios, para hacer una misión de Dios. Está aquí. Así que, ¿esto qué quiere decir? Que la única oposición que nosotros vamos a encontrar en el propósito de Dios es Dios mismo. Dios mismo. Cuando vamos a hacerlo de manera incorrecta. Pero la Escritura dice que los que han nacido del agua, estos entrarán al reino de Dios. Porque para entrar al reino de Dios es necesario nacer del agua y del Espíritu. Dos señales de que hemos entrado al reino de Dios: nacer del agua y nacer
del Espíritu. Dos señales que marcaron, porque escuche esto, el nacimiento del agua una cosa, pero nacer del Espíritu es la autoridad, el poder de Dios, porque Cristo recibió poder cuando fue bautizado y el Espíritu de Dios descendió sobre él, y los apóstoles recibieron poder para ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder para ser mis testigos. Entonces, esa es la señal más maravillosa que tú y yo podemos cargar. Es la señal del Espíritu, la señal del poder de que Él está con nosotros. Por eso Jesús le dijo: no vayan todavía, esperen ser investidos de poder. Recibirán al Espíritu Santo y recibiréis el poder y la autoridad para tomar la vara y que milagros ocurran por la vara, para tomar la autoridad y que milagros ocurran por la vara, para cuando la vara se convierte en serpiente, beberéis cosas mortíferas y no harán daño, y pisarás escorpiones y serpientes y nada hará daño, porque cargas la señal y el poder del Espíritu Santo. Denle un aplauso. Entonces, por eso nos convertimos en señal de Dios, y Dios nos ha llamado para hacer una señal visible como su pueblo. Nunca tome liviano eso. Dios te ha llamado para hacer una señal visible de su gracia. Dios te ha llamado para hacer una señal visible de su poder. Dios te ha llamado para hacer una señal visible de la sangre que redime. Dios te ha llamado para hacer una señal visible del nombre de Jesús. Y no solamente a ti, sino tu casa, tu familia y todo lo que pisare la planta de tus pies, todo lo que pusiere la mano, se convertirá en una señal visible del poder de Dios. Estoy profetizando sobre tu vida, sobre tu casa. Se convertirá en una señal visible del poder de Dios, una señal visible del Dios vivo, una señal visible de autoridad, una señal visible de Cristo. Di amén, recíbelo, recíbelo. Te convertirás en una señal visible, en una señal visible. Recíbelo. Tu casa te convertirá en una... Yo no sé qué va a hacer Dios con tu vida, pero Dios te va a convertir en una señal visible. Y escúchame esto, aunque Moisés era una señal visible desde que nació, esa señal no se hizo visible sino 80 años después. Se estaba haciendo visible. Abraham, aunque Dios lo había llamado, se hizo una señal visible del poder de Dios, de la promesa de Dios, 100 años después. Dios está trabajando en tu vida para convertirte en una señal visible de su poder, de su sanidad, de su milagro. Yo venía bajando y le decía a Carol: tu hermana está convertida, hay señal. Yo venía con el mensaje, embarazada del mensaje. Hay señal en tu hermana de conversión. Y me dijo: sí, pastora. Sí, pastora, hay señal. ¿Comprende?